Al aire, estamos en el aire. Buenas tardes, vamos a comenzar hoy las jornadas virtuales multidisciplinares que está organizando la Universidad Católica de Ávila a través de su gabinete de comunicación, que como ya sabéis están tratando distintos temas de interés en la coyuntura actual y dirigido a un público amplio y no especializado. Esta semana hemos hablado, por ejemplo, de los zoos y los acuarios en el confinamiento, de las experiencias de ciencia ciudadana y acuaponía, y hoy vamos a hablar del proyecto Gran Senda de Málaga, Turismo y Conservación. Yo soy Jacinto Segura, soy técnico de medio ambiente de la Diputación de Málaga, licenciado en Ciencias Ambientales y Biología, y como soy el responsable de Educación Ambiental y Divulgación del Patrimonio Natural de la Diputación de Málaga, os voy a hablar un poco de este proyecto de Gran Senda, que conjuga, como su nombre o como su título indica, turismo y conservación. De forma general, en esta ponencia que ya os introduzco, que estamos haciendo en la etapa 1 de la Gran Senda, vamos a hablar de tres apartados. En primer lugar, ¿qué es la Gran Senda? En segundo lugar, ¿qué relación hay entre la Gran Senda y el turismo? Que ya os adelanto que es un tipo de turismo que es el que se va a ver favorecido en la época de pandemia que estamos viviendo. Y en tercer lugar, ya os voy a dar algunos ejemplos de cuál es nuestra tarea o nuestra línea de trabajo de divulgación ambiental, utilizando como soporte la infraestructura verde de la Gran Senda. Bueno, empezamos. La Gran Senda nació en el año 2013 por una coyuntura que se creó en la Diputación de Málaga, donde convergieron varias líneas de trabajo de distintos servicios. Por un lado, el servicio de deporte llevaba 10 años realizando una ruta de senderismo por la provincia. A su vez, el departamento de turismo estaba haciendo unos planes de dinamización turística de los municipios de interior, porque, como conoceréis, la Costa del Sol de Málaga todavía, pese a nuestras campañas de promoción, sigue concentrando mucho turismo en el litoral, básicamente turismo de sol y playa. Y la tercer pata que se unió fue la línea de trabajo que teníamos en el área de medio ambiente, de hacer publicaciones de medio natural, de hacer campañas de educación ambiental y de hacer talleres sobre los valores naturales de la provincia. Con la aparición o con la posibilidad de conseguir un proyecto europeo, surgió la Gran Senda, con el apoyo, además de estas tres áreas, del área de recursos europeos para la formulación del proyecto, del área de información territorial para la cartografía y del área de empleo para darle una dimensión de políticas de empleo. Nació el proyecto de la Gran Senda. Y la Gran Senda, en definitiva, es un gran recorrido que recorre 51 municipios de la provincia a través de senderos como el que estamos realizando. Os voy a enseñar un mapa para situarnos un poco. Este mapa incluye la provincia de Málaga y la línea roja que veis con números es el trazado de la Gran Senda. Así a grandes rasgos podéis ver que prácticamente es una línea paralela que recorre el perímetro de la provincia. Se compone de 35 etapas que en su conjunto tienen una longitud de 650 kilómetros y que conectan 51 municipios de la provincia. O sea que cada etapa empieza en un municipio y acaba en otro. Este trazado no es aleatorio, sino que está pensado para repetir un poco la fórmula del Camino de Santiago, que el visitante a pie y en algunos senderos también a caballo o en bicicleta comienza el sendero en un municipio y acaba en el siguiente. Entonces estamos favoreciendo un turismo de naturaleza que propicie la pernoctación en municipios de interior. También podéis ver en este mapa que además de las carreteras, los recorridos principales, hay unas variantes circulares que integran a 7 municipios más. Esta por la zona del norte, por el centro de la provincia
o por el Valle del Guadalhorce. A grandes cifras, entre las 35 etapas principales y las variantes tenemos más de 800 kilómetros. Un sendero, una infraestructura deportiva señalizada y homologada por la Federación Española de Montaña, que tiene un producto de dinamización turística y que tiene una serie de equipamientos ambientales que ahora veremos, creemos nosotros que es un tipo de turismo que se adapta muy bien a esta nueva normalidad que vamos a vivir. Porque, en primer lugar, con 800 kilómetros de sendero y andando a pie se pueden guardar perfectamente las distancias de seguridad y tener una amplitud suficiente de espacio. En segundo lugar, recorremos municipios de interior que tienen unas bajas densidades de población, que no tienen muchos problemas de contaminación y que tienen ambientes naturales. Y en tercer lugar, este proyecto lleva un componente de medio ambiente y de sostenibilidad. No decimos que sea sostenible, sino que intentamos que sea sostenible, estamos en ello. Entonces, ahora os voy a poner otro ejemplo de una etapa de la Gran Senda donde hemos hecho un proyecto de conservación que volvemos a enlazar con el título de la ponencia. En este mapa o en estas imágenes vais a ver, este es el trazado de la etapa 11 de la Gran Senda, que va entre Alfarnate y Villanueva del Rosario. Aquí había unas pequeñas lagunas para anfibios que se secaban muy pronto, entonces le hemos habilitado un caballón de tierra para aumentar su hidroperiodo. Esto lo hicimos en verano del año 2019 y estas fotos son del jueves pasado, que fui yo a muestrear, y podemos ver como en la Gran Senda hemos conseguido este año que críen tritones, el tritón pigmeo, además del gallipato, que es el que se ve en la foto. Son dos ejemplares de gallipato. Por otro lado, desde el punto de vista de sensibilización ambiental, esta charca que hicimos lleva un panel demostrativo donde se explica la actuación y las especies de anfibios que vamos a favorecer, como la ranita meridional, el tritón pigmeo, el gallipato o el sapo corredor, que cría en estas charcas someras temporales. Entonces ya hemos visto que, por un lado, la Gran Senda es una infraestructura deportiva, es un producto turístico y es una actividad medioambiental. Por otro lado, hemos visto que es un tipo de turismo que favorece la conservación y que está adecuado al tipo de turismo que vamos a poder realizar en esta nueva realidad. Y la tercera parte de mi charla va a ser un poco hablar de mi tarea, de lo que es la divulgación ambiental en la Gran Senda. Entonces, esto lo voy a dividir a su vez en dos apartados. Primero os voy a enseñar los recursos didácticos y luego vamos a echar una pequeña visual en la etapa 1 de la Gran Senda en la que estamos y os voy a enseñar un poco sus valores naturales. Nosotros en la Gran Senda, desde el punto de vista de la difusión ambiental, tenemos muy claro que es una educación ambiental no formal. No estamos en el ámbito educativo de la universidad o los institutos, sino que queremos aprovechar que tenemos un público que en su tiempo de ocio senderista pasea por nuestro territorio y queremos, de forma suave, despertando su curiosidad, conseguir que se interese por los valores naturales de Málaga. Es un público que ya en sí tiene curiosidad, que ya conoce algo de fauna, conoce algo de flora, entonces está muy interesado en conocer más. ¿Cómo lo informamos? Con tres instrumentos: charlas y jornadas y talleres formativos, que desgraciadamente este año los vamos a tener que hacer de forma online, colocando paneles ambientales a lo largo del recorrido, tanto de flora, de fauna, como de historia o paisaje. Y el tercer instrumento son las publicaciones ambientales, que tenemos tanto en formato digital como en papel. Vamos a ver un panel y las publicaciones. Nos acercamos a este panel y estamos aquí en el panel del Mirador del Peñón del Cuervo. Si podéis ver aquí, es la etapa 1 de la Gran Senda de Málaga, que conecta el municipio de Málaga con el Rincón de la Victoria. Aquí vemos el logo de la Gran Senda y aquí abajo vemos el logo del promotor, Diputación de Málaga. Bueno, pues este panel explica un poco, es una mesa interpretativa
que explica lo que podemos ver. De todas formas, como lo podemos enfocar con el móvil, vemos que el hito más señero de esta zona de la provincia es el Peñón del Cuervo. Este pequeño islote calcáreo que está conectado por un pequeño istmo a la playa de Málaga. El Peñón del Cuervo se cree que tiene su nombre porque los lugareños decían que criaba un cuervo. Haciendo un poco de investigación ornitológica, nosotros pensamos que más que un cuervo sería un cormorán moñudo. Lo que pasa es que como era negro, pues la gente creía que era un cuervo. Otro hito muy significativo de esta mesa paisajística es la torre que vemos allá al final, al este, en el fondo del escenario. Y esta es la Torre de las Palomas. Es una torre vigía del siglo XVI que nos recuerda que hace cientos de años la costa era un territorio asolado por piratas. Primero fueron los piratas berberiscos y luego también afectó a la guerra entre España y Francia y España e Inglaterra. Y entonces es una memoria histórica que nos habla de una época que la costa la huíamos las personas. No queríamos vivir en la costa porque la costa era en peligro. Luego vemos ahí unos túneles que nos recuerdan al tren litoral, que se conocía localmente como la Cochinita, que conectaba Málaga con el Rincón de la Victoria. Si os fijáis, el trazado de la Gran Senda, que como es un proyecto ambiental no quiere generar nuevos impactos, en este tramo ha aprovechado el recorrido del tren litoral. Y bueno, qué paradoja, que antes nos movíamos en tren, ahora estamos con los coches y a lo mejor volveremos a los trenes, ¿no? A lo mejor eléctricos. Y por último, un indicador de que estamos en la ciudad de Málaga y al lado de su zona industrial es la fábrica de cemento que tenemos ahí detrás, de la Araña. Como curiosidad, este barrio se llama La Porla, y La Porla es por la fábrica, que la fábrica era de la tecnología de cementos Portland y se malagueñizó con el término de la fábrica de La Porla. Y otro aspecto más que os vamos a enseñar del medio natural, nos vamos a acercar un momentito aquí al acantilado y vamos a ver unas plantas en peligro de extinción que tenemos en esta etapa de la Gran Senda. Yo espero que se me oiga bien, pero que se vea la planta. Y si os fijáis, estas pequeñas plantitas con las flores lilas es el Limonium malafitanum, la siempreviva malagueña. Es un endemismo de las provincias de Málaga y Granada que está catalogado en peligro de extinción, o sea, como el lince ibérico o como el águila imperial, y que solamente lo tenemos en los acantilados costeros porque está adaptado a las salpicaduras de sal marina. Y bueno, es una planta en peligro de extinción que podemos ver desde la Gran Senda de Málaga. También tenemos otras plantas de esta comunidad, como la margarita de mar, el Astericus marítimo, o el calique marítima, o el hinojo de mar. Tenemos una comunidad de plantas rupícolas salinas. Vamos a ver ahora las publicaciones. Bueno, pues como comentamos, la Gran Senda, además de su dimensión turística y deportiva, tiene un fuerte componente ambiental. Y una de las líneas de trabajo, ¿cómo vamos, Jesús, de tiempo? Bien, vale. Es el realizar publicaciones ambientales temáticas sobre la Gran Senda y sus valores naturales. Comenzamos el año 2013 con el libro Las aves de la Gran Senda. Este libro está hecho por un experimentado ornitólogo que tenemos en Málaga, profesor de la universidad, Antonio Román Muñoz Gallego, y en este libro Antonio nos va introduciendo las aves que podemos ver en cada etapa de la Gran Senda. Por ejemplo, si vamos a esta etapa, la etapa 1, pues nos explica que, bueno, esta es la 2, la etapa 1,
que podemos ver especies litorales como la gaviota sombría o especies de medio urbano como la cotorra argentina, una especie exótica invasora. Nos dice qué especies podemos ver. Bueno, pues este libro hemos hallado los cálculos y se pueden ver más de 309 especies de aves en toda la Gran Senda. Empezamos por un recurso muy estudiado, como son las aves, muy conocido con la población, para irnos luego a grupos faunísticos menos conocidos. Por ejemplo, las mariposas. Este libro ya salió 2 años más tarde, en el 2015, y de igual forma analizábamos las mariposas que podíamos ver en cada etapa. Hay más de 100 especies de mariposas en la Gran Senda. Aquí el enfoque era un poco diferente. Hablábamos de cada especie y en el mapa indicábamos en qué etapa se podía ver cada especie. Un tratamiento similar hicimos con ya el mundo vegetal, con la orquídea, igual forma. 45 orquídeas en la Gran Senda y aquí explicamos dónde verlo. El último libro que sacamos, que salió la semana pasada en papel, son los anfibios y reptiles de la Gran Senda. Y en este libro se habla de las especies que hemos visto antes en el proyecto de restauración de charca que hemos hecho en Hondonero. Podemos ver, por ejemplo, el tritón pigmeo, que lo veíamos muy pequeñito. Aquí está la salamandra. Aquí está el gallipato, que lo hemos visto antes. Y aquí tenemos al tritón pigmeo. Aquí lo podemos ver un poquito más grande y su larva. Y por último, últimamente hemos dado cuenta que los senderistas no son tan académicos y tan especializados como los científicos, sino ellos no distinguen tanto la disciplina. Ellos no quieren estudiar por un lado el medio natural y por otro lado cultural, sino que en este ámbito mediterráneo donde vivimos, la naturaleza y la historia están muy relacionados. Entonces, viendo esta realidad, otro de los libros que sacamos es el de la historia. Y es un libro que se llama Caminando por la historia de la provincia a través de la Gran Senda. En la portada podemos ver una torre almenara de la zona de Estepona y, como hemos comentado antes, al hacer una panorámica, ahí tenemos una torre almenara de este municipio. Hablamos de torre almenara, hablamos de castillo, hablamos de patrimonio industrial, hablamos de batalla, de la Reconquista, hablamos de unas cuevas litorales donde habitaron los hombres prehistóricos. Entonces es una aproximación a la Gran Senda desde la historia. Bueno, yo espero que con este pequeño WinZip, con esta pequeña píldora muy concentrada, os hayáis hecho una idea de en qué consiste el proyecto de la Gran Senda. Ahora, si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo, pues es el momento. Espera un momentito. Una panorámica de mierda. Bueno, mientras que comentamos algo, pues podemos ver un poco del proyecto del trazado y podemos ver también un poco del paisaje litoral del municipio de Málaga. La zona que está delante de la fábrica de cemento son acantilados costeros de la época que el nivel del mar era más alto, y entonces los acantilados costeros es esa barrera que se forma. Luego son acantilados costeros más cercanos de las épocas que el clima produjo más desecación y el nivel del Mediterráneo bajó. Podemos ver también que Jesús está haciendo una panorámica del skyline litoral. Podemos ver al fondo brumoso la ciudad de Málaga con su bahía y las torres del puerto. Ahora mismo estamos a escasos 5 kilómetros del centro del municipio a pie, del Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo. Y nos quedan otros 7 kilómetros para llegar al municipio del Rincón de la Victoria. Estamos un poquito antes de la mitad de la etapa. Vamos andando un poco, si queréis, por la Gran Senda, por si surgen preguntas. Y voy a coger la mochila. Y acordaros que estamos caminando por el antiguo trazado de un ferrocarril litoral.
Pues te paras ahí y ya respires. Venga. Aquí podemos ver un poco más cerca el Peñón del Cuervo. Vemos que estamos en la franja que solo se puede salir con niños. Bueno, pues espero que haya gustado la charla. Ya sabéis que mañana continuaremos con Jesús Bellido, que es un compañero de la UICN que ha tenido la deferencia de grabarme y que os hablará de un proyecto muy interesante de cómo están estudiando las medusas. ¿Qué son las medusas? ¿Cuándo vienen a nuestras costas? ¿Por qué vienen? ¿Qué podemos saber de fenómenos meteorológicos? Bueno, yo os dejo indagando y muchas gracias por vuestra atención.